en este tiempo y gracias a Dios porque la gente está recibiendo palabra por todos los medios. Y mi aporte como predicador y como pastor son los que yo te estoy dando, que es lo que el Señor me ha hecho sentir en mi corazón para poder darte. No pretendo asustarte, no pretendo en esta manera hacer otra cosa que hacerte reflexionar y poner en el contexto de tu vida la palabra de Dios como base sólida y la historia bíblica como base sólida para que tú reflexiones y vuelvas tus pies al que te creó. Muy bien, ahora que tenemos prácticamente el estado de sitio y prácticamente el virus está haciendo de la suya en muchos países como Italia, como España, videos sumamente impresionantes, documentales muy tremendos. Dentro de todos ellos me impacta la del médico que aparece por ahí, que tú has visto que era ateo, y reflexiona y se reconvine con el Creador. Él dice, yo no creía en Dios, no creía en nada, pero un pastor vino al hospital infectado y cuando ese pastor vino, aunque estaba mal, vino y atendió a mucha gente espiritualmente, incluido a mí. Ayer lo sacamos de acá para enterrarlo, para que lo lleven a su lugar porque murió, pero yo tengo la paz en mi corazón. En fin, señores y señoras, amados que me escuchan, vivimos una crisis realmente. Pero en medio de esta crisis hay un terror, hay una cosa tremenda. Yo les contaba que fui ayer a la tienda y podía contemplar los rostros de la gente, el pánico. No te acerques, quien me toca, un enemigo que no tiene cara, un enemigo que no ves dónde está, a qué horas viene. No le tienes que dar la mano y siempre se te olvida. No tienes que abrazar a nadie, no tienes que acercarte. Y amigos que ni te saludan ahora en día te ignoran en la tienda. Una cosa, una psicosis terrible, ¿verdad? En medio de todo eso, en la segunda parte de Principios de Sobrevivencia, quiero hablarte del remanente. O sea, Dios en medio de todo el caos que el mundo provoca, siempre tiene un remanente y del remanente siempre saca un remanente. Y el remanente de los últimos días, de estos tiempos, el remanente es aquel que busca una relación con Dios, no una religión. Aquel remanente que vive con Dios sometido y bueno, el que conoce de alguna manera lo sobrenatural de Dios. Entonces, desde hoy tomamos la parte general, histórica, bíblica. Hoy vengamos a ver cuál es la posición de este remanente. Y cuando te hablo de remanente, te hablo precisamente de la iglesia. Hemos oído noticias acerca del mundo, del universo, y no es noticia poca ni pequeña la que usted ha escuchado. Pues eso no en todo el mundo. Que la misma organización, la ONU, ha dicho que la iglesia, el cristianismo y la religión es una amenaza para los derechos humanos. Entonces quiere decir que las cosas van mal, de mal en peor, de mal en peor. Entonces, pastor, ¿y qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Tenemos temor? Sí, claro, tenemos temor. ¿Nos da miedo? Sí, puede darnos miedo. Muchas cosas pueden pasar, pero aquí está la roca para que pongas tu pie como creyente. Número 1, hoy quiero iniciar siempre con los salmos. Pero ahora ya no voy al Salmo 24, sino miremos el Salmo 91. El Salmo 91 es el salmo de moda hoy en día, ¿verdad? Siempre ha sido de moda porque lo dejan abierto en su mesa de noche para que lo cuide, porque piensan con ignorancia que eso es así. No funciona de esa manera. El mismo texto es claro y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa relación, el que vive al abrigo del Altísimo, es decir, aquel que está pendiente y relacionado. O sea, no es para todo el mundo. Obviamente Dios no te va a olvidar cuando buscas. Jamás. El momento en que tú vas y dices, oh Dios del universo, ¿dónde estás? Ahí está. Eso es lo maravilloso de nuestro Padre, a quien amamos por esa riqueza incomparable. Pero pasando de eso, no quiero detenerme ahí porque voy ahora a la parte que necesitamos ver. Allá en el versículo número 13, el pasaje dice, después de todo, dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón.
Note, eso viene después de todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, y en fin, todas las cosas que ahí aparecen como beneficio nuestro, de uno que habita bajo el abrigo. Pero te recordarás, hay una parte donde encuentras a Jesús que dice que el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: mira, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te detengan y que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde encontraste eso? Aquí en el Salmo 91. Quiere decir que este salmo es en parte mesiánico. Habla de Cristo y habla de nosotros. Entonces, cuando el Señor dice el salmista dice sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tenemos entendido que este salmo lo escribe Moisés y que era el salmo del tabernáculo, era un salmo que la gente vivía. Y qué maravilloso. Nadie más que Moisés y el pueblo de Israel miró la protección de Dios con el juicio ejecutado a los egipcios en el mar, como tú sabes. Entonces nadie tenía esto. Pero comenzamos desde acá. ¿Cuál es la parte que nosotros como remanente tenemos que hacer en medio de un caos y de un conflicto como estamos ahora acorralados por un virus, coronavirus? Esta es la parte nuestra. Número 1, reconoce quién tú eres y qué tú puedes hacer. Entonces el Salmo dice sobre el león y el aspid pisarás y hollarás. Eso se llama dominio, poder y control sobre algunas cosas que tenemos que de alguna manera dominar. Pero vayamos allá en el capítulo 1 y versículo 11 y 12 de Juan. Porque al decir, alguien me diría: pastor, pero eso es allá, ¿para qué? Nosotros no, mire, es que yo soy del apellido tal, soy la gente pobre, no, dejemos, momento. Vayamos a Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es la parte donde entiendo. Nosotros, quiero reflexionar, nosotros como creyentes hemos tenido de alguna manera un pensamiento mal ubicado aquí y un entendimiento mal ubicado aquí. Porque luego que venimos a Jesús y le aceptamos, pasó algo maravilloso y sobrenatural, como a mí me pasó en mi vida. Yo sé que en la antigua también. Porque Jesús llegó y Él cambió muchas cosas en tu vida, te bendijo, hizo todo. Pero después de esto, poco a poco, fue como que pasando esto y te calmaste y comenzaste a ubicarte, a relacionarte con el mundo y casi te olvidaste de Dios. Pero no te olvides, la Biblia dice que si tú aceptaste a Jesús, te convertiste en hijo de Dios. ¿Cómo y por qué, pastor? Vayamos al Génesis. Dios dice que de la mujer Eva sacaría al que le heriría la cabeza a Satanás y recuperaría lo perdido. ¿Estamos bien? De Eva viene la genealogía hasta que llega a María, y de María saca a Jesús. Jesús no nació para otra cosa, nació para hacer el sacrificio nuestro. ¿Sí? Nació para hacer la ofrenda nuestra. Es más, Él consagró su cuerpo únicamente para la cruz. Se cuidó para la cruz, se cuidó para eso. ¿Por qué, pastor? Porque Él era la ofrenda, Él era el sacrificio. Decía la ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Él vino, Dios dio nuestra ofrenda. Entonces, cuando Cristo viene, de alguna manera se convierte en la simiente. La que se perdió en Génesis ahora se regresa a ser la simiente en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y no de varón. Cuando nosotros venimos a Jesús, los genes del cielo vienen a nuestro ser y entonces ya somos un ser prácticamente, no sé cómo llamarte, pero poco extraño. Alguien diría fenómeno comúnmente, pero no es así la palabra. ¿Pero qué razón? Que lo divino se une con lo humano, que el cielo viene a la tierra y comienza a vivir el Adán original que antes era.
Por eso Jesús dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación que se perdió con Adán, con Cristo vuelve. Esa dirección que se perdió con Adán, con Cristo vuelve. Eso sobrenatural que se perdió en Adán, con Cristo viene otra vez. Entonces comenzamos a tener vida y formamos la genealogía. Es decir, para que tú seas hijo de Dios, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús. Y si tú ya le recibiste, no eres otra cosa, tú eres hijo de Dios. El problema es que te pones poco a poco en el cantar de la vida, o vuelves a ponerte la camisola de pecador y sigues diciendo, no, yo no puedo, estoy más pecador. De todas maneras soy pecador y ahí te quedas. Otro se pone la camisola de creyente, y yo soy creyente, ¿verdad? Creyente, y ahí tiene su camisola y actúa como creyente. Otro viene y se pone la camisola de evangélico, y ahí está. Y otros se van al mundial y totalmente ignorado. Mira, deja de cosas. Quítate la camisola de pecador, quítate la camisola de evangélico, de protestante y de miembro de una iglesia. Quítate la camisola denominacional, organizacional, y ponte la camisola de Juan 1, 11 y 12. La camisola de Juan 1, 11 y 12 dice que tú eres hijo. Cuando tú actúas como pecador, las tinieblas se ríen. Cuando actúas como evangélico, como protestante, como miembro, de la misma manera. Si tú actúas como una organización o con un título teológico, soy el X teólogo, las tinieblas se van a reír. Pero cuando tú actúes con la camisola o con la plataforma, la roca sobre tu pie que se llama Jesús, y tienes el entendimiento de que tú eres hijo de Dios, entonces el diablo comienza a tener miedo, las tinieblas también y el mundo también. Entonces las cosas van a cambiar. Tal es el texto que te recuerdo. La Biblia dice que cuando Pablo estaba en su ministerio terrenal, unos hombres quisieron imitar a Pablo. Dijeron, ya sabemos cómo le hace Pablo, ¿verdad? Así como aquel abracadabra. Entonces dijeron, hagamos como Pablo dice. Y entonces fueron y dijeron a unos endemoniados, os conjuramos por el Cristo que predica Pablo. Dice la escritura que el espíritu que estaba en esa persona, dijeron, bueno, uno, a ver, deténganse que vamos a hablar. A Jesús conocemos y sabemos quién es. Dos, a Pablo también conocemos y sabemos quién es. ¿Pero quién era Pablo? Hijo de Dios. No era aquel célebre preparado a los pies de Gamaliel. En eso, nada. No era aquel celoso religioso de los fariseos. Pues las tinieblas, nada. No era aquel celoso matando creyentes, en eso nada. ¿Qué era Pablo? Hijo de Dios. Y como tal, los demonios y el mundo sobrenatural de la oscuridad sabía que Pablo era hijo de Dios. Entonces le dijeron, a Pablo también conocemos. ¿Y ustedes quién son? Dice la Biblia que los dañaron, los afectaron, los golpearon y en fin, desnudos, creo que dice el texto, que salieron. Entonces, ¿qué vengo a decirte en el caso nuestro como remanente? Número uno, toma tu posición de hijo. Déjate de tonterías y de locuras, amado líder, amado hermano en Cristo Jesús, y ponte la camisola de hijo. Bíblicamente, ponte la camisola de hijo. Créetelo tú mismo, déjate estar ignorando cosas. Créete, tómate el derecho legal que Dios te da como hijo de Dios. Y actuando en esa plataforma, tienes pie seguro para poder sobrevivir en nuestro universo. Aunque las olas hundan a mucha gente, tú siempre tienes un flote, no te morirás, estarás seguro, vivirás porque eres hijo de Dios. Amén. Entonces toma en cuenta esa otra parte de Juan 1, 11 y 12. Y tomando esa parte de Juan 1, 11 y 12, te llevo a Lucas capítulo 10 y versículo 19. Este es un entrenamiento para el remanente, no te olvides. Para ti pastor, para ti maestro, para ti evangelista, para ti apóstol, para ti profeta, lo que tú quieras hacer, no importa. Ponte esta camisola, vive esto y verás que flotarás. En Lucas 10, 19 dice el Señor Jesús a sus discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Tú me dices, sí pastor, eso se lo dijo a Pedro, a Juan, Andrés y Felipe. Claro, a ellos, pero en ellos también nosotros.
¿Por qué como pastor? Porque el mismo Jesús que ellos recibieron, ese mismo Jesús es el que yo recibí. El mismo Jesús que operó los milagros a través del Espíritu Santo y a través de ellos, ese mismo Jesús es el que obra los milagros en mi vida y en la vida de los que yo ministro, pues tenemos tantos milagros. Es el mismo Jesús. Esto entonces aplica para mí. El Señor me dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, dice el texto, yo tengo potestad sobre ellos. Por el nombre de Jesús, cuando yo tomo mi camisola de hijo de Dios. Amén. Yo vengo en el nombre de Jesús. Entonces, para recordarte que lo que dice la Escritura en el Salmo 91:13, lo que dice Juan 1:11 y 12, y lo que dice Lucas 10:19, es para ti. Toma tu función. Amén. Vengo a empoderarte a través de la palabra y vengo a empoderarte en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tomes tu posición como hijo de Dios y que tomes la potestad y la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Con esto, ¿qué vas a hacer? Bueno, luego ya miramos, ¿qué más? En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, aquí está. Ya tengo camisola, ya tengo roca encima de mí. ¿Y qué hago? Miro que los demás se ahoguen y que se mueran. Aquí está el asunto. Primero, toma tu posición. Toma, ¿verdad? Como que digamos tú eres el piloto y digan, bueno, piloto, tome su posición. Cuando vas en el avión, por ejemplo, dice personal, la tripulación, tome sus lugares que ya nos dieron autorización de vuelo. Y va todo el personal y se siente en su silla y se pone su cinturón, ¿verdad? Entonces, así tienes que hacer. Toma tu posición. Y número 2, haz tu función. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, número 1. Número 2, real sacerdocio. Ni siquiera del sacerdocio de Aarón, ni siquiera el sacerdocio levítico. No. Tú eres sacerdote real por Cristo Jesús, porque Cristo es el sacerdote real conforme el orden de Melquisedec. Dice, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para uno que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señoras y señores, con la camisa puesta, ¿qué tengo que hacer? Ser luz y ser sal en medio de la turbulencia. ¿Tengo temor? Claro, pero confía. Estás en el mar, la ola se está moviendo, claro, pero tienes chaleco, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ayudar a otros a ver cómo los salvo. Esa es mi función. Alumbra. Da sabor en este tiempo, tu confianza. Pastor, pero sí tenemos miedo. Claro, todos tenemos. ¿Tú crees que Daniel no tuvo miedo metido en el foso de los leones? Claro, si Daniel no entró en otro cuerpo, entró en el suyo. Él tuvo miedo, pero cuando llegó los leones, en vez de comérselo, pues le dieron bienvenida. ¿Tú crees que los que entraron al horno de fuego tuvieron miedo? Claro, tuvieron miedo. Pero cuando entraron se dieron cuenta que con aire acondicionado estaban. Dice la Biblia, salieron sin olor a humo. Y aquí es donde el cielo se une a la tierra. Aquí es donde lo natural se vuelve sobrenatural. Aquí es donde lo humano se junta con lo divino, porque Cristo Jesús habita en tu corazón y tú eres hijo de Dios. De tal manera que te conviertes en un potencial recurso para Dios, para bendición tuya, de tus hijos, de tus familias y también de los que están alrededor tuyo. Amén. No te olvides entonces, haz tu función como sacerdote. Alza tus manos en tu casa, adora el nombre de Jesús y glorifícale y toma el poder y la autoridad de Dios en el nombre de Jesús y comencemos a funcionar en lo que Dios dice que debemos de funcionar. Amén. Quiero también decirte por esta parte que en Efesios capítulo 3 versículo 10 la Biblia dice que Pablo estaba hablando de la sabiduría, de la riqueza que hay en Cristo Jesús, de los misterios escondidos que habían antes y que estaban reservados hasta que Cristo vino. Ahora nosotros somos la generación más bendita y bienaventurada.
Porque cuando tú haces lo que dijo Pablo, mi título de fariseo, mi título de la escuela de Gamaliel, mi título de acá, lo dejé por un lado por la sabiduría y el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí es entonces donde dice el texto que la multiforme sabiduría de Dios, así quiso Dios, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién eres tú? La iglesia. La iglesia es el único ente, es la única institución, el único organismo autorizado, dice, para anunciar a los principados y a las potestades en los lugares celestes sobre la sabiduría de Dios. ¿Quién tiene que enunciar la sabiduría? La iglesia. Tu boca, mi hermano, tu boca, pastor, tu boca, evangelista, tu boca, maestro, tu boca, profeta, tu boca, pastor, tu boca, líder, tu boca, iglesia, es la que tiene esto. ¿Y cómo lo conozco? Conforme voy caminando y lo practico haciendo lo que tengo que hacer. Yo lo que he sentido en mi corazón y hemos hecho en casa es lo siguiente. Uno, hemos estado orando desde hace muchos días. Hemos hecho lo que Dios nos ha indicado, ya lo hicimos, oramos por nuestras casas, ungiéndolas como el Señor nos dijo, y es por nuestras familias. Pero por otro lado, levántate, hermano pastor, levántate, evangelista, levántate, líder, coordina con tu pastor, sométete a las cabezas y organízate y toma lugar allá en el norte de nuestro país, en el norte de nuestro departamento, en el norte de tu municipio, en el sur, en el este y en el oeste, en las entradas principales de tu ciudad, de tu municipio, de tu departamento, de tu país, allá en las entradas de norte, sur, este y oeste de tu casa, de tu terreno, y declara por el nombre de Jesús la cobertura de lo alto que dice el Salmo 91. Y por otro lado, toma la potestad y la autoridad que Dios te ha dado y habla a ese virus mortal, asesino que causa angustia, neutralízale, córtale su raíz de origen desde China, la raíz que lo alimentó para que viva, córtasela en el nombre de Jesús. Córtale la raíz y la rama, la vena que lo alimenta. Si nuestro gobierno, nuestras autoridades están trabajando para que esto sea posible, cortando las entradas y las reuniones grandes, que es una manera, tú córtalo espiritualmente, únete a la par de nuestro presidente, a la par de nuestras autoridades de salud, autoridades civiles y también militares. Únete, unámonos en el nombre de Jesús y actuemos. Mira, el poder de este virus no puede ser mayor que el poder de Jesús, pero no se cortará hasta que tu boca declare. Te digo una cosa, solo lo que tú digas y lo que hables, entonces va a suceder. Dios mandará a su ángel, como dice el texto, hasta que un ángel humano se levante y abra su boca. Dios hará cuando tú hagas, ¿cierto? Porque tú eres el que provocas el cambio. Por eso dijiste, venga tu reino sobre nosotros. Así que, iglesia, en el nombre de Jesús, yo te empodero ahora. Pueblo, pastores, maestros, levantémonos ahora. Es ahora cuando somos la sal, cuando somos la luz. Nosotros tenemos una piedra firme, la piedra principal del ángulo, que es Jesús. Somos hijos, tenemos derecho, tenemos poder, y lo que nos falta es actuar. Cumple con tu sacerdocio, cumple con tu función en el nombre de Jesús y toma tu lugar. Quiero orar por ti para que en el nombre de Jesús se levante ahora ese ejército del cielo humano en la tierra para declarar la luz de Jesús y cortar el poder de este virus maligno. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por tu cuerpo, por tus hijos y tus hijas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, por nuestros pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Padre mío, por tu Espíritu Santo, empodéranos, que el Espíritu de tu palabra venga a nosotros y nos llene de esa riqueza incomparable y que se cumpla lo que dice tu palabra. Creí, por tanto hablé, porque el Espíritu mismo de la palabra se une con el mío, y declaro por el nombre de Jesús ahora que el poder de tu Espíritu Santo los llena de poder y son luz, son sal donde están, y en el nombre de Jesús cortamos la fuerza y el poder de este virus mortal que está asesinando, enfermando, dañando, entrando zozobra, temor, espíritu de temor, de miedo. En el nombre de Jesús te vas.
virus, en el nombre de Jesús, corto tu raíz de origen desde China y corto las venas que te alimentan y tu fuerza se derriba, se neutraliza, se corta. Declaro que no te llevarás más gente en mi ciudad, en mi municipio, en mi departamento y en mi nación Guatemala. Me uno a mis autoridades y en el nombre de Jesús provocamos la guerra espiritual contra ti, virus maligno. Vete de nuestras calles, vete de nuestras ciudades, vete de nuestras zonas, vete de nuestro departamento, vete de nuestro país. Te atamos de pies y manos y te mandamos a las tinieblas de donde veniste, por el nombre de Jesús nuestro Señor, y por el poder de tu palabra y de tu Espíritu, Señor Jesús. Empodero el ejército del Señor que está escuchando y viendo, para que se levanten donde están y pongan sus pies en el lugar correcto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado pastor, amado líder, te bendigo en el nombre de Jesús, y recuerda, no olvides, tenemos donde poner nuestros pies y somos sal y luz de esta tierra.